Güey, tenemos una vidiegos muy especial. Vamos a entrevistar al mismísimo Anguleru, non vos lo perdáis. ¿Cómo foi el to viaxe pel Atlántico este año tan raro? Bueno, pues el viaje tengo que contarte que fue más o menos como otros años, pero con algún añadido. Estaba la mar per brava, per brava. Y tenía tantes ganes de llegar a Asturias que cuéntate. En cuanto es que empecé a ver los picos nevados, los picos de Europa según llegaba, que yo lo primero que ves, hasta que empecé a ver la luz de los faros, fiu, tardábamos un montón, pero por fin llegué, y llegué de noche a una arenal, a una sablera que no se podía decir cuál era, por aquello del misterio y que la gente no se apelotonara allí para recibirme. Ya sabes que los niños y neñes al Anguleru quieren un montón, y siempre iban a recibirme, pero este año no puede ser, ya sabes, todos estos gafures que hay que aguantarse. Pero bueno, fue un viaje que a fin de cuentas cumplióse como tiene que ser. ¿Prepararonte muchas cosas para los guajes? Bueno, en cuanto es que llegué, estaba toda la perfección. Bueno, sabrás que tengo un equipo de guindadores impresionante. Están ellos y ellas, repartidos por toda Asturias. Y luego está Lolina la rulera, que controla lo todo. Y una mujer que junto con los demás, con Jesús, con el farolero, con el oclero, con la avellanera, con todos ellos, valen un imperio. Yo llegué para acá y tal como pensaba yo que tenía que estar, ansina estaba. No, en Tavia estaba mucho mejor. Ansina que mira, estaba todo a punto y la cosa salió y desarrollóse como estaba prevista. Asina que a día de hoy estoy satisfecho y yo, satisfechos ellos y satisfechos los niños y las neñes. ¿Necesitaste más fuerza en la masa de la lluvia este año tan duro? Voy a contarte, siempre se necesita mucha fuerza, muchísima. Y este año, para decirte la verdad, sí que se necesitaba mucha más. La gente, no digo solo los niños y las neñas, no, la gente en general, estaban atristallados y preocupados. Los rapacinos y rapacines no tanto, porque la alegría de ver al Anguleru y de pedir los regalos y de toda la Navidad, pues anímalos. Pero la gente mayor estaba triste. Pero siempre queda el recurso ese de mirar para adentro y buscar en el corazón, en las entrañas, ese rinconín que tienes y que conserves como cuando eres guaje. Y resulta que, bueno, vuelve a brotar y vuelve a aparecer la alegría. Pero todo, ya sabes, gracias a la magia de la luz de Situeru de Navidad que lletó el Nataliego. ¿Cómo viviste desde el mar todo lo que te ha pasado? Hoy estaban preocupados, mucho. Date cuenta que yo tener allí no tenía problema ningún, porque claro, no estaba en contacto con nadie. La mi mascota que llevaba, la gaviota, andaba por allí alrededor, comunícase bien conmigo, y yo entiendo bien lo que me quiere decir, pero estaba preocupado porque escuchaba los emisores de radio, veía por internet la televisión y oyendo lo que se oía, aquello llenó ya series y estaba muy preocupado. Y ya te digo que por los niños, por les neñes, por los pas, por les más, por los güelinos, por les güelines. Pero bueno, a ver si vamos saliendo de esta ante todos. Por último, ¿qué dirías a los guajes para agarrar con optimismo este año tan duro? Los guajes son únicos, rapacín. Ellos saben buscar y entenderlo todo a la perfección y a la primera de cambio. Yo estoy seguro que si este mundo tira pa'lantre, por los niños y por las neñas, porque ellos tienen esa ilusión y esa fuerza y esa capacidad de entender que a veces no tenemos los mayores. Ellos son únicos y van a salir adelante. Y los demás también. A día de hoy
después de trabajar toda la noche repartiendo regalos de todo tipo, no pienses, unos de los que se empaqueten, cuñazos y todas esas cosas que me preparen los guindadores, que tienen una gracia que pa' qué. Y otros de esos que no se envuelven y que casi siempre los piden la gente mayor, esos que los llamen, ¿cómo te diría yo? La ilusión, la alegría, la esperanza, la fuerza, esos, repártolos todos, y como los niños lo suyo ya lo tienen, los mayores, dejo yo de eso, pues ya está. Gracias por la tu entrevista. Bueno, agradecido yo, chavalín, agradecido yo de poder venir a Asturias, de poder falar con los rapacinos y rapacines, de poder atoparme contigo y poderte contar un poco cómo es la labor que yo fago y todo eso. Muchas gracias a ti, rapaz, muchas.